La semana pasada, el pastor Carlos nos habló de la primera parte del capítulo 24 de Lucas, donde se nos narra la resurrección del Señor Jesús. Y vimos que varias mujeres fueron al sepulcro a ungir el cuerpo del Señor Jesús porque no habían creído que el Señor estaba vivo. Ellas fueron esperando que el cuerpo siguiera allí muerto y se quedaron perplejas porque no lo encontraron. Y vieron a dos personas con vestiduras resplandecientes, dice la Biblia, que les dijeron, primero les reprochaban, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Y luego les recordaron las palabras que el mismo Señor les había hablado, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. Obviamente ellas no habían creído nada de eso. Por eso iban a ungir un cuerpo, un cadáver. Estaban tan tristes y desconcertadas que se habían olvidado por completo de las palabras que el Señor ya les había dicho, hasta que los ángeles se las repitieron. Y entonces, dice ahí, ellas se acordaron de las palabras del Señor Jesús. Lo interesante es que Lucas no dice que ellas creyeron las palabras, nada más dice que se acordaron de esas palabras. Y fueron y se las contaron a los apóstoles y a los demás que estaban reunidos, quienes también se habían olvidado por completo de lo que el Señor había dicho, o si no lo habían olvidado, no lo creían y tampoco creyeron lo que las mujeres les contaron. Ese era el contexto. Y de hecho, tan no lo creyeron que dice en el versículo 11 que a ellos lo que las mujeres les dijeron les parecieron más bien como disparates. Y ¿saben qué es un disparate? Una tontería. Ellos consideraron que las mujeres vinieron a decirles una barbaridad. Y en ese contexto de total incredulidad y tristeza y desánimo, este día vamos a ver algo extraordinario que le sucedió a dos de aquellos discípulos ese mismo domingo de resurrección durante la tarde-noche. Eso lo vamos a ver en los versículos 13 al 35 de este mismo capítulo 24 de Lucas. El título de este mensaje es La importancia de creer toda la Escritura. Y vamos a leer nuestro texto en partes, empezando con los versículos 13 al 18. Acompáñenme, por favor, en Lucas 24, versículos 13 al 18. Esto dice la palabra de Dios. Y he aquí que aquel mismo día, dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén, y conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Recuerden esto porque eso va a ser importante más adelante. Y él les dijo, ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste, y respondiendo uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? Lo primero que debemos notar es que lo que Lucas nos narra aquí ocurrió aquel mismo día, el domingo de resurrección, el día que ocurrieron todas las otras cosas de las que nos habló el pastor Carlos la semana pasada, empezando con el evento más trascendental y glorioso de la historia, que es que el Señor se levantó de los muertos, ¿verdad? Y ese día ocurrió lo que le pasó a las mujeres, y ese día ocurrió la reacción que tuvieron los apóstoles de pensar que eran puros disparates. Y recuerden que todos los seguidores de Jesús, todos, no nada más los apóstoles, estaban abrumados por la tristeza, por la confusión, por la incertidumbre, por la injusta y cruel muerte de Jesús, en quien habían puesto toda su esperanza, y porque no creían
lo que el Señor les había anticipado varias veces, que sucedería ese día. A mí se me hace interesante que en lugar de razonar un poquito los apóstoles y los demás discípulos y ponerse a pensar, el Señor, pues sí, ya nos había dicho que lo iban a entregar y lo iban a escupir, lo iban a azotar, lo iban a escarnecer y lo iban a crucificar. Y uno esperaría que ellos analizaran eso y dijeran, pues sí, todo eso ya se cumplió. Pero también el Señor nos había dicho que al tercer día de que le pasaran esas cosas tan terribles, se iba a levantar de entre los muertos. Nadie estaba pensando de esa manera. ¿Por qué? Pues por la tristeza y la confusión y la poca fe que tenían. Sus corazones estaban endurecidos por esa incredulidad, estaban devastados por la tristeza. Y no sabemos qué tantas cosas estarían pasando por sus mentes, pero lo último que les pasaba por la mente era lo que sucedió ese mismo día, que el Señor había resucitado. En esas condiciones, así igual que todos ellos, iban caminando estos dos discípulos camino a Emaús, y uno de ellos se llamaba Cleofas. Iban platicando de todas estas cosas. Y el Señor resucitado, que siempre está al pendiente de los suyos, que sabe cómo están sus discípulos y que se compadece de ellos, que los cuida y trata de ayudarlos en cualquier circunstancia que se encuentren, el Señor se les acerca y se va ahí junto a ellos avanzando por el camino. Pero recuerden que ellos no lo reconocieron. Y se acerca para empezar a platicar, sabiendo perfectamente cómo estaban. Tal vez algunos de ustedes que están viendo esta transmisión, que están escuchando este mensaje, tal vez ustedes también se encuentran abrumados por la tristeza, por la confusión, tal vez por el temor que la pandemia, que no aminora nada, les está causando o tal vez por las consecuencias de esa pandemia. Y déjenme decirles que así como a Cristo le importó la condición de sus discípulos en aquel día, también le importa tu condición. También está al pendiente de lo que te está sucediendo a ti. Y te quiere ayudar si tú clamas a Él y si le abres tu corazón como ellos se lo abrieron aquel día. A la pregunta que Cleofas le hizo aquí al Señor, de si Él era el único visitante que no estaba enterado de todo lo que acababa de suceder, el Señor le contesta con otra pregunta que muestra que estaba interesado en ellos, que quería que le abrieran su corazón. Y el Señor le dice, ¿cuáles cosas, Cleofas? Y luego, en los versículos 19 al 24, ellos abren totalmente lo que hay en sus almas. Y le dijeron, lo referente a Jesús Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y del pueblo, y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Pero además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles y que decían que Él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Fíjense todo lo que están diciendo aquí estos dos discípulos. Están hablando de lo que abundaba en su corazón, porque la Biblia dice que la abundancia del corazón habla la boca. Y ellos consideraban a Jesús como un verdadero profeta, en eso tenían razón. Poderoso, dice, en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Lo más probable es que ellos habían visto el poder del Señor Jesús en acción durante su ministerio. A lo mejor lo habían visto hacer milagros, lo habían visto calmar la tormenta, lo habían visto echar fuera demonios, resucitar muertos, alimentar a las multitudes, yo no sé. Pero ellos sabían que Cristo había sido un profeta poderoso
en palabra y en obra. Sin embargo, su percepción de la persona de Jesús era incompleta, pues no veían que Jesús era mucho más que un poderoso profeta. Y lo que más resonaba en sus mentes en esos momentos no era el poder de Jesús, sino el hecho de que a pesar de que era un profeta muy poderoso, pues sus principales sacerdotes lo mataron, lo condenaron de una manera injusta y lo crucificaron como a un criminal. Eso los dominaba y no creían o razonaban o analizaban lo demás que sabían y que Jesús les había dicho. Eso estoy seguro que los llevó a perder toda su fe y su esperanza en el poder de Jesús que habían contemplado tal vez. Ellos esperaban, dicen además de esto, que Él era el que iba a redimir a Israel. Esperaban que Él fuera el libertador prometido, que vencería a todos sus enemigos y restauraría el reino a Israel. Pero no sucedió lo que esperaban ni como ellos lo esperaban y se desanimaron. Tan dominados estaban por la tristeza y la confusión que lo más probable es que estaban hasta en depresión. Y para ellos todo era negativo. Solo podían ver el lado oscuro, el lado malo de las cosas. Y así fue como respondieron incluso a las buenas noticias de la tumba vacía que oyeron de las mujeres. En lugar de alegrarse y animarse con esas palabras, se enfocaban en lo negativo y a todo le ponían pero. En lo que les acabo de leer ahorita, 3 o 4 veces decían, sí, nosotros oímos eso, pero. Y las mujeres dijeron esto, pero. Y Él fue poderoso, pero lo mataron, pero no lo vieron, pero, puros peros. Y a pesar, decían con pero, a todo le ponían pero, a pesar de que dicen ellos mismos que estaban asombrados de lo que les dijeron las mujeres. Esto es muy interesante porque puede ser que a ti algunas cosas que lees en la Biblia o que escuchas de la Biblia te asombran, te impactan, pero le sigues poniendo pero a otras y no le estás creyendo todo lo que Dios te dice. Y luego en el versículo 21, Cleofas menciona, pero además de todo esto, ahí está el pero otra vez, se fijan, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron, como dando a entender que él sabía que el hecho de que fuera el tercer día era algo importante, y claro que lo era muy importante, pero no podía recordar, o si lo recordaba, no creía la razón por la que era importante ese tercer día. ¿Por qué? Pues porque no creían lo que Cristo les había dicho, por ejemplo, en Lucas 9:22, donde les dijo, el Hijo del Hombre debe padecer mucho, ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. No creyeron esas palabras, ni siquiera cuando los ángeles se las recordaron a las mujeres y las mujeres a ellos. El hecho es que Cleofas y su acompañante le abrieron su corazón al Señor. No se guardaron nada, fueron sinceros, transparentes, francos. Y el Señor, cuando vio que ellos mostraron su tristeza, su confusión, su falta de fe, su incertidumbre, lo maravilloso es que el Señor no los rechazó. El Señor, al contrario, los escuchó con paciencia y les proporcionó exactamente la ayuda que necesitaban. Y no para sanar su tristeza nada más, para librarlos de su confusión y de su incertidumbre, sino principalmente para sanarlos del problema de raíz que tenían, que era su incredulidad. Si como consecuencia de la difícil prueba que estamos viviendo a nivel mundial, por la que acaba de orar ahorita el pastor Carlos, algunos de ustedes que están escuchando o viendo este programa, esta transmisión, si como consecuencia de todo lo que está sucediendo ustedes ya están agobiados como estaban estos discípulos por el desánimo, por el temor, por la incertidumbre, si solo ven como ellos el lado negativo de todo y a lo que tiene al menos poquito de positivo, ustedes le ponen un pero igual que ellos, con todo respeto les digo
que la razón principal por la que ustedes están en esa condición espiritual y emocional es la misma razón por la que Cleofas y su acompañante estaban como estaban. No le están creyendo a Dios, todo lo que dice aquí. Y ahorita vamos a hablar más de eso. ¿Y por qué me atrevo a afirmarlo? ¿Por qué puedo decir que ese era el problema principal que tenían no nomás Cleofas y su amigo, sino todos los discípulos? Pues porque el mismo Señor Jesús se los dice claramente en los versículos 25 y 26, donde leemos esto, dice, entonces, ya que los escuchó el Señor, ya que, como decimos, desembucharon todo lo que había en su corazón, el Señor les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? El Señor los reprende de una manera dura, pero no como una señal de su rechazo, sino al contrario, como un gesto de amor, de cuidado y de su deseo de ayudarlos, totalmente congruente con lo que Dios nos declara en muchas partes de la Biblia, como por ejemplo en Proverbios 3, 11 y 12, donde dice, hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión, porque el Señor a quien ama reprende, como el Padre al Hijo en quien se deleita. Y si nos ponemos a analizar esto que hizo aquí el Señor con ellos, en realidad eso es lo que hace todo buen doctor o buen terapista con sus pacientes. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer cuando él llega y le dice lo que trae? Pues el doctor o el terapista le tiene que decir qué es lo que está haciendo mal y que le está provocando su malestar o su enfermedad. Y el Señor está actuando aquí como doctor del alma de estos discípulos. Por eso el Señor los reprende como parte del proceso de ayuda para mostrarles su error, para que vean claramente lo que están haciendo mal y lo reconozcan y para ayudarlos a ser librados de ese error. Y el error o pecado que estaban cometiendo y que era la causa principal de su incertidumbre y de su temor y de su tristeza y de que estuvieran como estaban, era que no creían todo lo que los profetas habían dicho. Y tenemos que poner mucha atención a esa palabra. No creían todo. ¿Por qué? Porque los profetas eran voceros de Dios. Fíjense bien, ellos no estaban creyendo todo lo que les habían dicho. ¿Quién? Los profetas. Pero se les olvidaba el pequeño detalle de que los profetas no hablaban por sí mismos. Los profetas son voceros de Dios. Y los profetas solo decían y comunicaban lo que Dios les decía que hablaran. Entonces, al que no le estaban creyendo todo, era a Dios mismo. Eran selectivos en cuanto a lo que decidían creer. En otras palabras, sí les creían a los profetas o a Dios algunas cosas que decían o que habían anunciado acerca del Mesías. Estoy seguro que no batallaban en creer todo lo que se trataba de la gloria del Mesías, del reino del Mesías, de la victoria del Mesías. Pero cuando los profetas o Dios a través de ellos también hablaba el lado oscuro, el lado doloroso de la misión del Mesías, todo lo que se trataba de sus sufrimientos y de su muerte, ahí sí decían, no, eso no lo quiero creer. Y eso es lo que hacemos nosotros también, hermanos. Si tú ya eres cristiano, también somos selectivos en lo que le creemos a Dios. Porque a lo mejor tú no batallas con creer lo que la Biblia dice, todo lo que la Biblia dice acerca de Jesucristo. Ya lo creíste de todo corazón y le entregaste tu vida, pero ahorita en medio de la pandemia estás batallando para creerle que Él te va a proteger, tal vez. O si tienes problemas familiares tremendos,
A lo mejor estás batallando con creerle que te va a ayudar a salir adelante de esos problemas. O si tienes problemas económicos, o problemas laborales, o problemas de cualquier otra índole, si estás en temor, es porque no le estás creyendo todo a Dios. ¿Y saben qué es lo más triste de esto? Que los que ya somos de Cristo nos engañamos y nos tratamos de convencer a nosotros mismos de que no es cierto que no le creemos a Dios. Claro que creo yo, creo casi todo lo que está en la Biblia, porque como sí creemos algunas cosas y las creemos de todo corazón, se nos dificulta aceptar que hay otras que no le estamos creyendo. Eso hacemos los que ya somos de Cristo. Si tú todavía no le entregas tu vida a Cristo y estás escuchando estos programas, estas transmisiones, nos da mucho gusto, síguelas escuchando. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, como lo cantamos ahorita. Pero déjame decirte que tú también corres el peligro de no creerle a Dios todo lo que te dice, sobre todo a través del mensaje del Evangelio, todo lo que dice acerca de tu verdadera condición, de que Cristo vino a morir por tus pecados, y eso sí te da gusto, que Cristo tiene un plan muy bonito para tu vida y le promete el perdón y la vida eterna a los que en Él creen. Pero ese mensaje también incluye que tú creas que eres un pecador, que no te puedes salvar a ti mismo. Que tú creas que eres un enemigo de Dios. Y que tú creas que estás esclavizado no solo al pecado, sino al mundo y al diablo. Y que te arrepientas y que confíes solamente en Cristo para poder recibir las cosas buenas del Evangelio. ¿Se fijan por qué todos caemos en ese error de no creer todo lo que Dios nos dice? Y aquí el Señor les está dejando bien claro que la pasión del Mesías no era solamente una posibilidad que pudiera ocurrir, o tal vez no, dependiendo de cómo se dieran las cosas. Más bien, dice, era absolutamente necesario que el Cristo padeciera, lo cual incluye su muerte. ¿Y por qué era absolutamente necesario que el Cristo padeciera? Pues porque la Biblia dice que todo el que peca tiene que morir, que la paga del pecado es muerte, que no hay hombre uno solo en toda la tierra que viva y que nunca peque. Todos somos pecadores y necesitábamos que un hombre, el único que no ha pecado, pudiera ir a morir en la cruz, quisiera ir a morir en la cruz, para que con su sangre, que no estaba contaminada por el pecado, pudiera librar a los que no nos podemos librar a nosotros mismos. Por eso era necesario que Él muriera y resucitara. Si estaba escrito en los profetas, tenía que suceder, como Cristo mismo lo había dicho. En Lucas 22, cuando lo arrestaron, el Señor dijo, porque os digo que es necesario que en mí se cumpla esto que está escrito. Y con los transgresores fue contado. Ahí se refería a que lo iban a crucificar en medio de transgresores o de ladrones. Pues dijo, pues ciertamente lo que se refiere a mí tiene su cumplimiento. El Cristo tenía que sufrir, pero ellos no alcanzaban a captar que eso no era el fin de la historia. No alcanzaban a captar que también tenía que entrar en su gloria. No podían ver que Dios y su plan de redención no habían sido derrotados por la crucifixión del Mesías, sino que al contrario, Dios triunfa sobre sus enemigos a través de la muerte de su Hijo. Y luego, en el siguiente versículo, en el versículo 27, vamos a leer algo maravilloso, algo extraordinario que le sucedió a Cleofas y a su acompañante. Escuchen, esto es tan extraordinario que a todos nos hubiera encantado estar ahí para escucharlo, pero sobre todo a los que Dios nos llamó a predicar y enseñar su palabra, no hay nada que desearíamos más que haber escuchado aquel sermón que el Señor les dio a Cleofas y a su amigo. Fíjense lo que dice el versículo 27. El Señor, comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo referente a Él en todas las Escrituras, en toda la Biblia de aquel tiempo, que era el Antiguo Testamento. Si existe tal cosa
como lo que algunos llaman envidia de la buena, les confieso que esto es algo que a mí me la provoca. Traten de imaginarse, hermanos, el incomparable privilegio de que se te enseñe en persona, no por Zoom, no en Facebook ni en YouTube, y sin su sana distancia, la clase de teología más perfecta y completa de toda la historia. Y que el que te la enseñe no sea uno de los mejores teólogos de la historia como el apóstol Pablo, o uno de los más grandes profetas como Moisés o Daniel. No, sino que el que te la enseñe sea el mismo Cristo resucitado. No hay palabras suficientes para describir lo que debe haber sido esa explicación. Y yo algún día le voy a preguntar a Cleofas allá en el cielo, que me diga todo lo que el Señor le explicó. Empezando con los primeros 5 libros de la Biblia, que son los que escribió Moisés, y continuando por todos los profetas, el Jesús resucitado les enseñó que todo el Antiguo Testamento, que era toda la Biblia de aquellos días, nada más tenían el Antiguo Testamento, les explicó todo lo que hablaba de Él y les dio a entender, todo lo que la Biblia dice se trata de mí. Pero no se los decía en primera persona. Recuerden que ellos no lo reconocían, entonces se los explicó en tercera persona. Y les estaba diciendo, todo lo que este libro enseña apunta al Mesías, apunta a Cristo, señala a Cristo, anticipa a Cristo, prepara el camino para Cristo. Todo lo que está en el Antiguo Testamento. Y Lucas no nos dice cuáles pasajes de cada libro usó el Señor. Pero fue un repaso completo con el fin de que los discípulos entendieran que a través de todo el Antiguo Testamento se nos revela el plan de redención de Dios que alcanza su cumplimiento perfecto en la persona y en la obra de Jesucristo. En el Evangelio de Juan, esto no debería ser nuevo, fíjense, para Cleofas y para su amigo, porque en el Evangelio de Juan, desde el comienzo de su ministerio, el Señor Jesucristo les estaba diciendo a los discípulos y a las multitudes que Él era el personaje central de todo el Antiguo Testamento. En Juan 5:39 lo dijo de esta manera. Dijo, ustedes examináis las Escrituras, ustedes leen la Biblia y la estudian, porque piensan que en ellas tienen vida eterna. Y ellas, les dijo, son las que dan testimonio de mí. Pero los discípulos todavía no comprendían lo que eso significaba. Tenían un entendimiento incompleto del Antiguo Testamento y eso los llevó a tener también un entendimiento incompleto de la muerte y de la resurrección de Jesús. Por eso es tan importante entender bien toda la Biblia. Así como en el Antiguo Testamento todo apuntaba al futuro. Vean la muerte y resurrección de Cristo como el centro unificador de toda la Biblia. En el Antiguo Testamento, que es todo lo que está escrito antes de la muerte y resurrección de Cristo, antes de la vida, muerte y resurrección de Jesús, todo en el Antiguo Testamento apunta hacia la muerte y la resurrección de Jesús, hacia el futuro. Y en el Nuevo Testamento todo apunta también a la muerte y resurrección de Jesucristo, pero hacia el pasado, explicándonos lo que esa muerte y resurrección hizo posible. Y Pablo, cuando le estaba dando su testimonio al rey Agripa, le dice ahí en Hechos capítulo 26, le dice básicamente las mismas palabras que el Señor les estaba diciendo aquí a Cleofas y a su acompañante. Fíjense lo que dice Pablo ahí ante el rey Agripa. Dice, así que habiendo recibido ayuda de Dios, continúa hasta este día testificando de Cristo tanto a pequeños como a grandes y no declarando más que lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería. ¿Y qué dijeron que sucedería? Dice Pablo, que el Cristo, como estaba escrito, había de padecer y que por motivo de su resurrección de entre los muertos, Él debía ser el primero en proclamar luz tanto al pueblo judío como a los gentiles. ¿Y saben qué está haciendo el Señor Jesús aquí con Cleofas en el camino a Emaús y con su amigo? Haciendo exactamente esto que dice Pablo, proclamando luz, porque Él es la luz del mundo y les está explicando todo lo que la Biblia dice de Él que es la luz. ¡Qué experiencia tan gloriosa!
Qué maravilloso debe haber sido escuchar de los labios del mismísimo Cristo resucitado lo que acerca de Él enseña todo el Antiguo Testamento. No les explicó cada pasaje, porque si no, nunca hubieran llegado a Emaús. Emaús estaba nada más entre 2 y 3 horas de Jerusalén, pero les explicó todos los principales pasajes. Imaginen lo cautivador para ustedes que están familiarizados con la Biblia, lo cautivador que debe haber sido escuchar a Jesús hablar del sacrificio de Isaac y explicar que en realidad se refería a su propio sacrificio futuro, o escucharlo hablar del significado del Cordero de la Pascua en Egipto cuando iban a ser liberados, o escucharlo platicar de los sufrimientos de Job, o del maná en el desierto, o de los salmos de David, o de la sabiduría de Salomón. Y para los que no están tan familiarizados con la Biblia, déjenme decirles que a lo mejor tú nada más sabes unas 2 o 3 historias, porque no las has leído. Y te acuerdas de las que te platicaron de chiquito, ¿verdad? O de las que oíste si algún tiempo fuiste a alguna iglesia. Pues de esas historias que te acuerdas, como por ejemplo de el diluvio y el arca de Noé, o si te acuerdas de la que todo mundo ha oído, David y Goliat, o si te acuerdas de Sansón, todas esas historias también se tratan de Jesús, apuntan a Jesús, son un retrato o un anticipo, una sombra, reflejan algo de lo que Jesucristo iba a venir a hacer, porque toda la Biblia se trata de Él. Y entre más les explica el Señor las Escrituras, más rápido deben haber latido sus corazones a medida que comprendían y asimilaban que la pasión y la muerte de Jesucristo no eran impedimentos para que Él fuera el Mesías, porque tal vez ya lo estaban dudando. Al contrario, la pasión y la muerte de Cristo confirmaban que Él era el Mesías prometido. ¿Por qué? Porque el Mesías tenía que sufrir y morir para luego resucitar. Y mientras esas verdades iban cobrando vida en ellos, su confusión y su tristeza se iban desvaneciendo. ¿Por qué? Porque la luz estaba penetrando en sus corazones. La fe los estaba reanimando. Y dice el versículo 32, su corazón ardía dentro de ellos. ¿Cuánta aflicción se hubieran evitado? ¿Cuánta tristeza se hubieran ahorrado si tan solo hubieran creído toda la palabra de Dios desde un principio? Y si alguno de los que nos está viendo ahorita, o de los que están escuchando o escucharán este mensaje en el futuro, se encuentran igual de afligidos, igual de desesperados que estos discípulos, si no encuentran en la Biblia la paz y la esperanza que su alma anhela en estos momentos, no es porque la Biblia haya fallado, sino ¿saben por qué es? Es más bien porque ustedes no le están creyendo al autor de la Biblia, que es Dios. Todo lo que Él ya ha prometido aquí para los que le creen. No podemos ser consolados por aquello que no conocemos o que no creemos. Por eso es tan importante y tan necesario que leamos la palabra, que estudiemos la palabra, que escuchemos cuando la palabra se predica, para poder creer todo lo que la Biblia dice sobre Jesucristo, que es el único que nos puede salvar de nuestros pecados y que resucitó para ser Señor de nuestras vidas, como se nos dijo la semana pasada. Y luego en los versículos 28 al 32 leemos esto. Se acercaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Y ellos le instaron diciendo, quédate con nosotros, porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo, y partiéndolo les dio. Entonces
les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció de la presencia de ellos. En un instante se desapareció. Y ellos se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mismos mientras hablaba en el camino? Cuando nos abría las Escrituras. Esta sección, hermanos y amigos que nos están viendo, esta sección del relato nos va a ayudar a entender algo muy importante. Pongan mucha atención aquí. Recuerden que estos dos discípulos no saben que el extraño que caminó junto a ellos y que les explicó en tercera persona todo lo referente al Mesías en toda la Biblia es Cristo. Ellos no lo sabían. ¿Y por qué no lo sabían? Porque leímos en el versículo 16 que sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Y lo que esto implica es que Dios mismo no les permitió reconocer al Señor con el fin de que su entendimiento y su fe en la resurrección de Jesús estuvieran totalmente fundamentados en la Escritura y no en alguna experiencia. Lo voy a repetir. ¿Por qué no lo reconocieron? Porque la implicación de eso es que Dios no les permitió reconocerlo para que su entendimiento y su fe en la resurrección de Jesucristo estuvieran apoyados, fundamentados en lo que la Biblia dice, en lo que Dios ya dijo y no en alguna experiencia. En otras palabras, lo que el Señor Jesús quería y logró a través de abrirles la palabra era que ellos se convencieran totalmente en sus corazones de que Cristo vive, de que Cristo resucitó de los muertos al tercer día, aunque no lo vieran nunca. Y lo logró el Señor. ¿Y saben por qué tiene que ser así? Porque si basamos nuestra fe en cualquier experiencia más que en la Biblia, más en lo que la Biblia dice, eso es peligroso, siempre es peligroso porque toda experiencia es algo subjetivo y se puede malinterpretar muy fácil y además las experiencias no las van a tener iguales nunca todas las personas. Pero a esos discípulos el Señor sí les concedió una experiencia hermosa, les concedió ver al Cristo resucitado cuando partió el pan. Y dicen o especulan más bien los teólogos que tal vez lo reconocieron al partir el pan porque el Señor levantaba el pan para bendecirlo y que al levantarlo tal vez vieron las heridas en sus manos. No sabemos y eso no es lo más relevante. Pero a ellos les concedió esa experiencia porque su fe, su creencia en la resurrección ya estaba apoyada en la palabra de Dios. Ya no necesitaban la experiencia, ya lo creían de todo corazón porque Cristo les abrió el entendimiento por medio de la palabra, por medio de lo que estaba escrito. ¿Por qué es tan importante esto? Porque nuestra fe no debe nunca estar basada en cosas cambiantes, en cosas temporales, en cosas limitadas, como visiones o como milagros o como sueños, ni siquiera en una aparición del Cristo resucitado. Fíjense qué tremendo, nuestra fe no debe basarse en una aparición, nuestra fe se debe basar única y exclusivamente en la palabra de Cristo. ¿Por qué? Pues porque su palabra es eterna, su palabra es segura. Es inconmovible. El Señor Jesús lo dijo así en Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Para el Señor, piensen en esto, para el Señor hubiera sido mucho más fácil desde que llegó ahí a caminar con ellos en el camino, luego decirles: Cleofas, y tú fulano de tal, ¿quién creen que soy yo? Y haberles mostrado ahí luego sus cicatrices. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque entonces
la fe de ellos y el gozo de ellos hubiera dependido no de las promesas de Dios, no de la palabra inconmovible de Dios, hubiera dependido de una visión que tuvieron, de una experiencia. Y eso no nos sostiene a largo plazo, porque hasta las visiones y las experiencias con el tiempo se nos olvidan. Si tú estás triste y afligido y piensas que si tan solo Cristo te concediera un milagro, entonces sí pondrías toda tu fe en Él y le entregarías tu vida. Pero te tengo que decir que estás engañado, totalmente engañado si así piensas, porque Jesucristo mismo, en Lucas capítulo 16, no lo abran, Alex ya nos habló de esto hace unos meses. Jesucristo mismo nos enseñó que aunque un muerto resucitara de entre los muertos y viniera del infierno donde ya estás sufriendo y se te apareciera y te dijera, arrepiéntete para que no te vayas a donde yo estoy sufriendo. ¿Saben qué dijo Jesucristo? Que aunque eso te pasara a ti, no te arrepentirías. Y ahí mismo dijo que lo único que nos lleva al arrepentimiento es que creamos lo que Moisés y los profetas escribieron. ¿En dónde? En la Biblia. ¿En qué parte de la Biblia? En toda la Biblia. ¿Sí está claro? Esa es la única manera en la que podemos llegar a tener fe y salvación y confianza absolutas. Y además, noten lo que hizo que ardieran sus corazones. No fue cuando lo vieron. ¿Se fijaron? Que no dice, y sus corazones empezaron a arder cuando el Señor levantó las manos y vieron. No, no fue cuando lo reconocieron que ardieron sus corazones. Ardieron cuando el Señor les exponía la palabra, la Biblia, lo que los profetas decían de Jesucristo. Eso es lo que penetra en nuestras almas y lo que cambia nuestros corazones. Eso sucede cuando la verdad de la Biblia aviva la llama de la fe en nuestros corazones. Lo que el Espíritu Santo usa para abrir los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos creer en Cristo, reconocer a Cristo, amar a Cristo, ver la gloria de Cristo. ¿Saben qué usa el Espíritu Santo? Siempre lo que usa es este libro, las verdades que aquí están escritas. Y en Hechos 26, 18, donde se nos dice que es el mismo pasaje donde Pablo les digo que está dando testimonio, pero ahí el Señor Jesucristo le dice a Pablo, ahí le explica a Pablo por qué lo llamó a predicar el Evangelio. ¿Y saben qué dice Pablo? Que Cristo lo llamó a predicar el Evangelio. En el versículo 18 le dice Cristo, para que abras sus ojos, a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Entonces, ¿cómo se abren nuestros ojos de la fe? ¿Cómo alcanzamos a captar quién es Cristo, a reconocer quién es Cristo, a creer quién es Cristo y qué hizo por nosotros? Pues por medio de la proclamación de un mensaje que aquí está registrado y que no cambia. Y que es el mensaje que a ustedes y a mí también nos llamó a proclamar. Y que es el mensaje que a los que nos están viendo, que todavía no conocen a Jesucristo, Dios les llama a creerlo y a creerlo todo y a creerlo de todo corazón. ¿Y cómo termina nuestro pasaje? Termina narrándonos en los versículos 33 al 35 lo que hicieron los discípulos después de haber reconocido al Señor. Dice, y levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían, es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Pero fíjense por qué los demás lo creían. Pues porque se le había aparecido a Simón. Qué bueno que lo creían, pero eso no los hubiera sostenido si nada más en eso se estuvieran apoyando. Cleofas y su acompañante les contaron sus experiencias en el camino.
¿Y qué les contaron? Pues todo lo que el Señor les reveló de la Escritura, que era lo que a ellos les daba ahora su fe. Y también les contaron cómo lo habían reconocido en el partir del pan. ¿Cuál fue la reacción inmediata de estos discípulos? Pues su reacción inmediata fue ir a contar a sus compañeros lo que habían visto y oído. Principalmente lo habían visto con los ojos de la fe, a través de lo que habían oído. Y que ahora creían de todo corazón, a pesar, y lo hicieron, se fueron de inmediato a Jerusalén, a pesar de los peligros de viajar de noche. Por eso le habían dicho al Señor Jesús que se quedara con ellos, porque ya era noche y no querían que Él siguiera caminando solo. En aquellos tiempos era peligroso caminar de noche, no había luces en los caminos, no había carreteras pavimentadas, hermanos. Y había peligros de ladrones y peligros de bestias salvajes a cualquier parte del país a donde fueras. Pero a ellos no les importó, porque ellos tenían que compartir con sus compañeros lo que habían captado, las maravillas del Cristo resucitado. No se podían esperar hasta el día siguiente, aun cuando Dios no se los habían ordenado. Ellos fueron, ellos les nació, vamos a contar esto, tenemos que compartirlo. ¿Por qué? Porque cuando Dios abre los ojos de nuestro entendimiento y creemos y vemos todo lo que Jesucristo realmente es y lo que ha hecho por amor a nosotros, ese amor nos apremia, nos impulsa, nos mueve. ¿Saben a qué? A contárselo a todo el mundo, pero principalmente, y con esto termino, principalmente a los que todavía no conocen a Jesucristo. Ese amor de Cristo y todo lo que Él hizo al venir a vivir y morir y resucitar nos mueve a decirles con respeto y con compasión y con afecto, pero también con sobriedad y firmeza a todos los que todavía no conocen a Cristo, que Cristo espera que le crean todo lo que la Biblia dice acerca de Él y lo que dice de ellos, incluyendo que ellos están todavía muertos en sus delitos y pecados, que ellos están, como Pablo dice aquí donde lo acabo de leer, todavía están en obscuridad, ciegos, y que todavía están bajo el dominio de Satanás y no de Dios, como algunos de ellos creen. Pero ¿saben también que nos llama Dios a compartirles? Que hay buenas noticias para los que están así. Que si creen en Cristo y le dan la espalda a su pecado y vienen y ponen toda su fe en el Cristo resucitado, Cristo los va a recibir y los va a perdonar, porque para eso murió en la cruz, para limpiarlos de la culpa del pecado. Y también les debemos decir que resucitó, que no se quedó en la tumba, y resucitó para que ellos algún día sean llevados a la gloria eterna a la que Cristo entró desde el momento en que resucitó. Vamos a orar. Señor, qué bueno eres. Qué compasivo y clemente y misericordioso eres. Gracias por estar siempre atento a las necesidades de tu pueblo para socorrernos, sanarnos, fortalecernos, sostenernos y transformarnos más y más a tu imagen. Gracias por eso. Pero sobre todo, gracias porque tú viniste a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Viniste a vivir una vida perfecta y a derramar tu sangre pura en aquella cruz para salvarnos, porque nosotros no lo podíamos hacer, Señor. Gracias por haber
estado dispuesto a padecer tanto por quienes éramos tus enemigos, por haber soportado toda esa ignominia y humillación, que tú eras el único que no la merecías, en nuestro lugar, para que nosotros pudiéramos recibir tu perdón. Gracias. Y te pido que muevas los corazones de todos los que escuchen este mensaje y que todavía estén dudando de quién eres tú y de lo que tú hiciste y de lo que ellos necesitan, para que los muevas a creer todo lo que tú eres, a venir a ti en arrepentimiento y fe genuinas, a amarte y seguirte todos los días de sus vidas, con la absoluta certeza de que algún día nos recibirás en tu gloria, Cristo. Y para eso te lo pedimos, para que tú sigas recibiendo toda la gloria. En tu nombre oramos.